Muy buenos días, amigo que nos escuchas. Bienvenido seas a esta tu estación Radio Enciende una Luz, una estación que llega a más de 117 países vía satelital, donde transmitimos palabra de Dios. Así que Josefina González, desde el bello puerto de Veracruz, te da la más cordial bienvenida. Gracias porque nos sintonizas en tu programa Escuchando el Dabar de Dios, esa palabra de Dios viva y eficaz que crea, que produce y que es prosperada en aquello para lo cual Dios la envía. Así que te animo que esta mañana abras bien tus oídos a la voz que Dios tiene para ti, a las palabras que Él quiere decirte. Y bien, queremos enviar saludos antes de iniciar a nuestras amigas del Grupo Nicia allá en la Ciudad de México, que se unen con nosotros en un respaldo en intercesión. Gracias Corina, Perlita, Ceci, Andy, Sandra y Luzma. Gracias por su intercesión. Estamos seguros que Dios hará grandes cosas a través de la proclamación de su palabra, llegando a muchos corazones para que sean sanados, libertados, restaurados, fortalecidos, alentados, edificados, ministrados por Él, porque la palabra de Dios es poderosa, estamos convencidos. Así que te animamos que permanezcas con nosotros en este tiempo, hoy con el tema No pierdas tu identidad. Y bueno, hemos considerado que este tema es importante porque hoy día muchos están perdiendo su identidad y necesitamos estar seguros quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer en Cristo Jesús. Así que te animo, amigo que me escuchas, a que tomes tu Biblia, a que tomes papel y lápiz. Siempre es bueno poder anotar para después poder repasar, y esto nos va a ayudar a poder retener la palabra en nuestro corazón. Así que si te es posible, hazlo, y si no, bueno, presta mucha atención, abre sobre todo, más que tus oídos, tu corazón a Dios, porque Él quiere hablarte con esas palabras de vida, con esas palabras que son espíritu y vida. Bien, vamos entonces a empezar con este tema. No pierdas tu identidad. Y vamos a ir a la Escritura en el pasaje del libro del profeta Daniel en el capítulo 1 y del versículo 3 al 9. Quiero leértelo. La Escritura dice así: Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Este es un pasaje hermoso que nos puede traer enseñanza acerca de identidad. ¿Por qué es importante hablar de identidad en este tiempo? Porque te decía al principio que muchos, y jóvenes también, están perdiendo su identidad. Quiero empezar con esto. ¿Qué es identidad? ¿Qué es identidad? La identidad, escucha bien, es la conciencia que cada persona tiene de sí misma, de que es distinta a los demás. Es la respuesta
¿a quién soy yo? ¿Quién soy? Un hijo de Dios tiene que estar sabido quién es, porque el enemigo vendrá con esos dardos de fuego en su mente para hacerle dudar de quién es él. La identidad es el concepto que tú tengas de ti mismo, de saber que eres importante, que eres valioso, que eres exitoso, que eres amado y apreciado. Así que lo que tú creas que eres, así te vas a conducir. Por eso es importante tener una identidad definida y clara y correcta, porque así como tú te identifiques, así como tú te percibas de esa manera, te vas a conducir. Si tú te crees el patito feo, así vas a caminar, como el patito feo. Había hace tiempo una película que vi que se llamó o se llama De mendigo a millonario. Y este hombre, cuando se identificaba como un mendigo, así se conducía y pedía limosna y a veces se estafaba y era trinquetero, etc. Pero cuando él se creyó un millonario, se empezó a conducir como un millonario, hablaba, pensaba y se conducía de esta manera. Entonces la Biblia nos define como ovejas. Si tú te consideras una oveja con esas características, así te vas a conducir. Pero también la Biblia habla de del cerdo que vuelve a revolcarse en el seno. Si tú te consideras santo, así vas a caminar, así vas a pensar, así vas a vestir. Entonces, aquí quiero dejar claro, la identidad, en el caso natural, vemos que hay documentos que nos identifican y dejan ver quiénes somos. ¿Quién soy? Existe el acta de nacimiento, la credencial del IFE, el pasaporte, documentos personales que hablan de tu identidad. ¿Y tú quién eres? Pues soy Josefina González Amador. Entonces, debemos estar conscientes de ello y tener clara nuestra identidad. Somos únicos, somos incomparables, no hay otro, y así la palabra nos lo define. Entonces, Dios nos ha llamado a ser diferentes. Sin embargo, en el mundo vamos a ser desafiados a perder nuestra identidad y este pasaje nos va a dar luz respecto a ello. Así que yo te pregunto, ¿nos mantendremos en la firme convicción de que somos un pueblo diferente, un linaje de parte de Dios, un pueblo especial que Dios ha escogido para anunciarle? En medio de todo ataque y acechanza del enemigo, ¿nos mantendremos en esa convicción? Tenemos que hacerlo. Ahora bien, en este pasaje de Daniel, yo quisiera hablarte de algunos antecedentes respecto al tiempo en el que nos está hablando esta escritura. Tú y yo sabemos, o bueno, si no lo sabías, hoy te lo quiero compartir, a causa del pecado y de la rebelión del pueblo de Israel, vino juicio de parte de Dios. Dios nos ama. Algunos dicen que Dios no castiga, son nuestros actos los que nos traen esas consecuencias, pero la Biblia sí habla de que Dios, como tratos divinos que traía para llevar al hombre al arrepentimiento, a veces enviaba juicios, porque Él habla una y muchas veces y nos llama al arrepentimiento, pero a veces el hombre no entiende, el hombre no se arrepiente, no se vuelve a Dios. Y Dios trata con él a través de juicios divinos para que se vuelva, se arrepienta y viva. Y aquí en este tiempo el pueblo había estado hablando una y otra vez, repetidas ocasiones al pueblo de Israel para reconvenirlo, para hacerlo volver al arrepentimiento, para que el pueblo entendiera que la idolatría y la desobediencia y la rebelión no le traerían nada bueno. Y Dios en su amor tuvo que tratar con el pueblo, porque así como el Padre corrige al Hijo, también Dios nos corrige. Es parte del amor de Dios, es una de las expresiones del amor de Dios. La disciplina, la corrección, los tratos, los juicios son parte de la expresión del amor de Dios para que el hombre enmiende su camino y sea reconvenido a volverse a la rectitud y a la santidad. Así que entonces el tiempo en el que suceden estos acontecimientos, el pueblo estaba bajo ese juicio, y ese juicio fue la cautividad.
Dios envió a los babilonios, al imperio al rey de Babilonia, su ejército. En este tiempo Babilonia era un imperio, eran tiempos de conquista, y él envió entonces a Babilonia y se llevó cautivo al pueblo de Israel. Y fueron deportados muchos israelitas a Babilonia, sacados de su entorno familiar, social, cultural, espiritual, etcétera, a causa de su pecado. Fue ahí precisamente en esos 70 años de cautiverio que Israel dejó de ser un pueblo idólatra y se convirtió en un pueblo que solamente empezó a adorar al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Y dentro de estos que estaban siendo llevados cautivos se encontraba Daniel, y dice ahí la escritura que leímos que Daniel era del linaje real, era de los príncipes. Daniel había sido instruido en principios, en valores, era un joven que, instruido por sus padres en la Torá, había conocido la palabra de Dios, había sido enseñado en el temor de Dios, y toda su vida estaba basada en esos principios y en esos valores que él recibió desde su seno familiar, porque desde ahí, desde el hogar, escucha bien, amigo, desde el hogar es donde el hombre es instruido en esos principios. No nos instruye la escuela nos da instrucción académica. La iglesia nos da también enseñanzas espirituales, pero somos los padres, los primeros responsables en enseñar a nuestros hijos principios y valores y llevarlos a un conocimiento de Dios a través de nuestra vida y de nuestro ejemplo, a través de la instrucción de fe. Entonces, Daniel era un joven que calificaba para estar en el palacio, era de lo más selecto. Y entonces nos cuenta aquí la escritura que estos jóvenes, estos 3 jóvenes que nos habla dentro de otros muchos, estos muchachos están representando una generación escogida. Y déjame decirte, amigo que me escuchas, que cada hijo de Dios es una generación escogida, que está apartada por Dios para manifestarlo, para mostrarle al mundo que hay una mejor manera de vivir, para mostrarles que sí se puede, que con Dios sí se puede. Estos jóvenes eran esa generación, representaban esta generación, y tú y yo como el pueblo de Dios representamos esa generación. Un día nuestros años se añadirán y pasaremos y vendrán nuevas generaciones, pero a través de ello dejaremos un legado a los que vienen. Y ahí nos enseña el versículo 4 de Daniel 1. Estos jóvenes fueron llevados a Babilonia. Babilonia significa confusión. El mundo hoy vive confusión. Hay una confusión terrible en los diferentes ámbitos de la vida. Es decir, así como en aquel entonces, también hoy día son tiempos de crisis, de conflictos, de presiones del mundo, donde el Hijo de Dios será desafiado. En medio de toda esa presión que ejerce el mundo, que ejerce Babilonia, serás desafiado. Y mira, estos jóvenes fueron sacados de su familia, te decía hace un momento, y tú y yo somos la familia de Dios. El enemigo nos va a desafiar para ser sacados de nuestra familia, de la familia de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios, el Israel. Y tú y yo somos la iglesia, el pueblo de Dios. El enemigo querrá confundirnos y sacarnos de la iglesia, pero también querrá sacarnos de nuestra cultura. Como iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos una cultura, y es una cultura del reino. No te confundas, tenemos hoy como integrantes del reino de Dios conocer cómo funcionan las cosas en el reino, cuál es el protocolo, cuáles son sus leyes, cuáles son la cultura, etcétera. Y es bien importante conocerla, y está descrita en la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, ellos también fueron desafiados para dejar sus principios, aunque habían sido instruidos en ellos. Y como
Pueblo de Dios, tenemos principios que están establecidos en la Biblia. Hay principios bíblicos que tú debes conocer. Hay costumbres. Esto tiene que ver con un estilo de vida. Daniel y esos jóvenes habían sido enseñados desde su niñez. Para cuando ellos fueron llevados, deportados a Babilonia, eran jóvenes. Jóvenes, entre 17 y 20 años, la Biblia nos dice ahí. Entonces, tenemos que caminar de acuerdo a esos principios y valores que hemos recibido en la palabra. Ellos fueron expuestos a un sistema totalmente diferente. Si tú y yo sabemos que el mundo y el reino de Dios son totalmente diferentes, pero tú decides bajo qué principios caminas. Tú eres quien decides cómo te conduces, si bajo los rudimentos de este mundo o en los principios del reino de Dios. Vemos a estos jóvenes que en medio de tal desafío que les llevaba a perder su identidad, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Fieles a Dios. Y aquí encontramos algo. Puede ser que seamos desafiados y podamos ser atacados por el enemigo para conducirnos de una manera diferente de lo que somos. Pero Dios nos llama a ser fieles. En medio de todos los desafíos tenemos que mantenernos fieles y no cambiar. Que nada nos cambie, que nada nos cambie. Te decía que tú debes estar consciente de quién eres. ¿Quién eres? Eres hijo de Dios, eres linaje escogido, eres real sacerdocio, eres una nación santa, eres el pueblo de Dios. Y de esa manera debes conducirte. Tener bien claro lo que yo puedo en Cristo Jesús. El enemigo te dirá, tú no eres nada, tú no eres nadie, tú no puedes nada. Pero tú tienes que tener claro lo que puedes en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es conmigo, no hay quien contra mí. Yo soy santo como Él es santo. Y tener también muy claro lo que tú tienes en Cristo. Yo tengo poder y autoridad. Yo tengo victoria. Yo tengo paz. Tengo libertad. Si el Hijo me ha libertado, yo soy verdaderamente libre, etcétera. Y que nada cambie esa manera de pensar, porque ¿cuál es tu pensamiento? Así serás. Y te decía, en el versículo 4 encontramos que estos jóvenes fueron cambiados de ambiente, llevados a Babilonia, que significa confusión, en esos tiempos de cautividad, de conflictos, de presiones, y ellos se mantuvieron firmes, aunque fueron sacados de su entorno familiar, sacados de su entorno social, sacados de ese entorno espiritual, porque en Babilonia se adoraba a otros dioses, en Babilonia la cultura era diferente. Ellos se mantuvieron fieles, ellos tomaron una determinación de mantenerse firmes. Mira, ahí en el versículo 4, la Biblia habla que les cambiaron el lenguaje, porque también el lenguaje habla de quién tú eres, de dónde vienes. Por ejemplo, alguien que tiene como lengua materna el alemán, sin duda que viene de Alemania. El lenguaje materno, ¿verdad? La lengua materna es aquella que se aprende en el hogar, en el ambiente familiar. Aquí en México tenemos el español, pero bueno, sabemos que lo adoptamos ya como un lenguaje nacional después de la conquista, después que vinieron a conquistarnos los españoles, pero nuestras lenguas maternas eran antes, siglos atrás, eran diferentes. Incluso hoy día en comunidades indígenas, hoy se hablan esas lenguas maternas. Ahí en ese ambiente familiar, ahí en ese ambiente social de esas comunidades, ellos hablan ese lenguaje, ellos lo han mantenido, lo han preservado. Ahí en su hogar, donde se recibe la primera educación, en esa enseñanza e instrucción donde recibimos disciplina, donde nuestros padres nos enseñan a conducirnos, donde nos dicen hijo salude, hijo respete, hable la verdad, y donde nos establecen límites para que nosotros podamos ser guiados de la mejor manera. Entonces, pero les quisieron cambiar en Babilonia el lenguaje. El lenguaje también habla de identidad.
el lenguaje que tú y yo como hijos de Dios, y hablando en un paralelo de lo natural y lo espiritual, tú y yo tenemos un lenguaje, el lenguaje de nuestro Padre Celestial. Ese es el lenguaje de los hijos. Y hay un lenguaje divino que como Iglesia de Jesucristo tenemos. No, amigo que me escuchas, no creas que es el hebreo, aunque la Biblia está escrita en su original en hebreo, en arameo y en griego. No, nuestro lenguaje debe ser la fe. Creí, por tanto, hablé, llamando las cosas conforme a la palabra. Entonces, nuestro lenguaje es la fe. No es un idioma de los conocidos, pero es la fe. Pero hoy día vemos que se habla otro lenguaje, no conforme a la palabra de Dios, no en fe. Y hoy llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así es como el enemigo nos desafía para cambiar nuestro lenguaje, para llamar a lo malo bueno y llamar a lo bueno malo. Así está hoy el mundo en esa crisis de identidad también. En el versículo 9 vemos que estos jóvenes fueron desafiados a cambiar su dieta. Tú tal vez te digas, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Recuerda que los israelitas, ellos no comían como los alimentos que come cualquier otra persona, porque para ellos los hábitos alimenticios eran parte de su vida religiosa o espiritual. Ellos no podían tomar ciertos alimentos de acuerdo a la Escritura. Y en el paralelo, nosotros tampoco podemos comer cualquier alimento. Vamos a ver que la alimentación tiene que ver con aquello de lo que tú te llenas. Tenemos una vida, un cuerpo que se alimenta de cosas naturales, pero también tenemos un espíritu que es alimentado por la palabra de Dios. La palabra de Dios que puede ser leche al recién nacido, pan al que ya creció. La Biblia es clara, no solo de pan vivirá el hombre, porque no solo somos cuerpo, también somos espíritu, sino vivimos también de la palabra de Dios, que puede ser vianda, que puede ser potaje, alimento sólido para aquel que ya ha crecido, que está maduro, que ha sido ejercitado en el bien y en el mal, y que puede discernir estas cosas. Así que en la parte espiritual somos alimentados por la palabra de Dios, pero también cuando hablamos de dieta y de lo que nos alimentamos son aquellas cosas que crean un hábito en nosotros. Hay hábitos alimenticios. Y entonces la oración es algo de lo que el creyente es un estilo de vida en él. La alabanza, la santidad, la obediencia, porque la palabra de Dios tiene que hacerse carne en nosotros y debemos vivirla. Y entonces caminamos conforme a ella. Y ahora tenemos hábitos como la oración, como la alabanza, como el congregarnos, como el estudiar la palabra, el obedecer, etc. Y el mundo, Babilonia, los desafiaba a que cambiaran en ello. Sin embargo, los jóvenes se mantuvieron fieles a sus convicciones. Y ahí es donde se muestra el verdadero carácter. Muchos de nosotros día con día, mira, haz esto, somos influenciados, presionados por el mundo, por personas del mundo, mira, haz esto, no, ya no vayas a la iglesia, es mucho ir y ir, ya fuiste el domingo, ya fuiste el martes a la oración, ya no vayas hoy, mira, mejor quédate y hacemos esto, vamos aquí, vamos a hacer aquello. Y está la presión del mundo. Pero una persona que se mantiene fiel a sus convicciones es una persona que muestra su carácter, que muestra los frutos del Espíritu Santo, templanza, dominio propio, y que no va a ceder ni acceder a la tentación, a las presiones o a lo que el mundo o el enemigo ejerzan sobre nosotros. Nos mantendremos íntegros. Nos mantendremos fieles a la palabra del Señor, a lo que hemos sido instruidos. Ahí en el versículo 5 vemos que quisieron cambiarle su dieta, y les daban a comer la comida del rey y la bebida del rey, esos potajes, esas viandas. Me imagino que eran platillos que a la vista eran exquisitos,
eran deliciosos. El rey comía esas viandas y también bebía del vino, pero ellos decidieron no contaminarse, sobre todo porque esas comidas eran ofrecidas a los dioses paganos. Es como hoy día cuando muchos ponen comida para los altares en Día de Muertos y después se comen esos alimentos que estuvieron consagrados a esa deidad, a la muerte y a los muertos. Y ellos sabían de lo que eso implicaba, por eso decidieron no vamos a comer de eso. A esos alimentos que ciertamente pueden parecer deliciosos, pero están consagrados, ofrecidos a los ídolos, y nosotros nada tenemos que hacer con ellos. Nosotros creemos, conocemos y adoramos a Jehová, el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, el Padre de las luces, y no vamos a adorar a otros dioses. Ellos decidieron no comer la comida del rey. Comer la comida del rey es comer lo que el mundo te ofrece. ¿Qué te ofrece el mundo? Falsas filosofías, huecas sutilezas, humanismo, el yonismo, yo soy, yo puedo, yo, tradiciones paganas y cuántas cosas más. Estos son los alimentos, la comida que ofrece el mundo. Y nosotros no podemos estar llenándonos de esas cosas. Nosotros necesitamos llenarnos de la palabra y del conocimiento de Dios. Nosotros necesitamos llenarnos de los principios de la palabra, los principios del reino, porque si antes tuvimos una cultura mexica, hoy sabemos que no somos ciudadanos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos ciudadanos celestiales, donde hay una cultura del reino de Dios, y tenemos que aprender todo esto. Y entonces les quisieron cambiar la dieta, pero para el pueblo de Israel la dieta era señal de pacto con Dios. Lee el libro de Levítico y te vas a dar cuenta. La dieta simbolizaba esto, pacto con Dios, y ellos lo sabían, por eso no quisieron comer de eso. Quisieron mantenerse en santidad, en una correcta relación con Dios, aunque tal vez ahí en el palacio los rabinos no los veían, sus padres no los veían, sus amigos no los veían, pero ellos sabían que Dios sí lo miraba y que Dios escudriña y pesa los corazones. Y en su corazón ellos habían decidido guardarse para Dios en santidad, en integridad. Mira qué importante lo que ellos estaban haciendo. Ellos sabían hasta dónde podían trascender esas cosas. Ellos podían haber dicho, bueno, es que nos están obligando a comer y a beber esto. Pero ellos sabían de su relación con Dios. Y ellos querían mantenerse en una correcta relación con Dios. Y qué importante es el corazón, el por qué hacemos o el por qué no hacemos ciertas cosas. Y Dios lo escudriña. Y Dios se agrada de un corazón que le teme. A veces nos cuidamos del hombre. Que no me vean mis padres, que no me vea el pastor, que no me vean mis hijos. Pero Dios todo lo ve, Él lo escudriña. Sus párpados examinan toda la tierra para ver si hay algún entendido que lo busque. Dios no puede ser burlado. Él es omnipotente, es omnisciente y omnipresente, y todo lo sabe de nosotros. Así que aunque nos escondamos de otros, no nos engañemos. De Dios no nos podemos esconder. A Él no lo podemos engañar, y estos jóvenes se mantuvieron íntegros en su corazón. Pero miren el versículo 7 del pasaje de Daniel capítulo 1, cómo también en Babilonia, en el lugar de confusión, quisieron cambiarles el nombre. Y sabes, te decía yo al principio, el nombre tiene que ver con quién eres tú. El nombre también te da identidad. Hay algunos que después se quieren cambiar el nombre. Y bueno, dicho de paso, amigo que me escuchas, quiero decirte esto. Si tú no has tenido hijos y vas a tener, cuida bien el nombre que le des a tu hijo, porque por ese nombre será llamado por siempre, hasta que se muera.
Y el nombre es una asignatura que se pone. Por eso es importante que cuando nosotros, bueno, si ya tuvimos hijos y les pusimos nombre, ahora enseñemos a nuestros hijos que cuiden bien el nombre que van a poner a sus hijos, a nuestros nietos, a la siguiente generación. Tal vez cuando le pusimos nombre a nuestros hijos, nosotros no sabíamos de esto y les pusimos nombres que porque fulanito se llamaba así, que porque era el nombre del personaje de la novela que estaba en la temporada, que porque era un nombre que resonaba mucho en un deportista reconocido. Ay, es que este me sonó bien. Ay, es que aquella persona yo la admiro y quiero que mis hijos se llamen como ella, y etcétera. Y muchas veces no sabemos o ignoramos el significado de los nombres. Eso es importante. Cuando le vas a poner nombre a alguno de tus hijos, investiga qué es lo que significa el nombre, porque es una asignatura que tú le estás poniendo. Y el nombre, dentro del contexto hebreo y de la Biblia, tiene gran trascendencia e importancia. Y en Babilonia les querían cambiar el nombre. En hebreo el significado de los nombres tiene que ver con el carácter o con la misión o propósito de esa persona en la tierra. Por ejemplo, Daniel significa juez puesto por Dios. Daniel sabía que él había sido puesto por Dios para juzgar. Pero en Babilonia se lo cambiaron a Belsasar, que significa príncipe de Beel, un ídolo, y detrás de esos ídolos hay demonios. Tú sabes que Baal significa príncipe de los demonios. Así que Daniel estaba puesto para ser autoridad. Él lo sabía, y él sabía que donde quiera que se parara, él tenía una misión que cumplir. Era alguien que estaba enviado de parte de Dios y no quiso contaminarse. Y es verdad, aunque Babilonia le puso a Daniel Belsasar, él sabía quién era, porque si tú lees capítulos más adelante en este libro de Daniel, cuando Dios le habla al profeta y le dice, y lo llama por su nombre, le dice Daniel, no le dice Belsasar, aunque por ese nombre era llamado en Babilonia. El Señor le dice Daniel, y él sabe que se está refiriendo. Daniel sabía que al llamarlo Dios se estaba refiriendo a él. Dios le estaba hablando a él. A Ananías, fíjate, Ananías significa Jehová ha cubierto. Era un hombre que sabía que estaba cubierto por Dios, bajo la cobertura de Dios, y le quisieron poner, o bueno, le cambiaron el nombre y le pusieron Sadrach. A ti te podrán decir de muchas maneras, el enemigo y los que te rodean te podrán decir, tú eres esto, tú eres esto, tú eres lo otro, pero tú debes tener tu identidad bien definida. Pues sí, tú me llamarás así, pero yo soy fulanito. Y a Sadrach, a Ananías le dijeron Sadrach, que significa mandato del dios Luna. Es decir, aquí le quisieron cambiar su cobertura. Él estaba bajo la cobertura del Altísimo, del Dios omnipotente, y ahora le querían poner que estaba bajo el mandato del dios Luna. ¿Te das cuenta? Y bueno, no sé si sepas, pero la luna es cambiante, es fluctuante. De hecho, años atrás, siglos atrás, a las personas que eran de un carácter así, cambiante, voluble, fluctuante, les llamaban lunáticos. Incluso a las personas que tenían problemas de sus facultades mentales les llamaban lunáticos, que estaban locos, porque cambiaban y de momento eran agresivos y violentos y de momento muy retraídos y muy tranquilos. Le quisieron que estuviera fluctuante. Y amigo que me escuchas, hijo de Dios, tú tienes que saber bien bajo qué cobertura estás y no andar cambiando de cobertura. Dios te dio unos padres espirituales y no puedes andar hoy con estos y mañana busco aquellos y en un año otros. Tú tienes que saber dónde naciste, quiénes son tus padres y recibir de ellos todo lo que Dios te ha dado y todo lo que a través de ellos te ha provisto, para que cuando el Señor en su tiempo, Él te envíe, Él, no tú, por tus propias pistolas, Él te envíe, vayas con toda la provisión del cielo que a través de tus padres espirituales Él te ha dado. Y no andar cambiando de congregación en congregación y no andar de aquí para allá saltando como cabra
y no conduciéndote como lo que debe ser oveja, porque hay una gran diferencia entre las ovejas y las cabras. El Señor te dé entendimiento en todo esto y te ayude a ser alguien firme, fiel para con tus padres naturales, pero también fiel para con los padres espirituales y en la casa donde el Señor te puso. Y vemos al tercer personaje de estos jóvenes, que es, son cuatro, al tercero, que es Misael. Misael significa, ¿quién es lo que Dios es? ¿Quién es? Solamente Él. Y le cambiaron el nombre a Mesac. Mesac significa, ¿quién es Ahú? Ahú era un dios pagano, el dios de la debilidad y de la enfermedad dentro de los babilonios. Y entonces aquí, ¿qué encontramos? Le quisieron cambiar de Dios. Recordemos que los babilonios adoraban a otros dioses, muchos dioses paganos, pero el pueblo de Israel adoraba al Dios vivo y verdadero, a Jehová el gran yo soy. Entonces le quisieron cambiar del mundo, y en el mundo somos influenciados a cambiar de Dios, a dejar de adorar al Dios omnipotente y adorar a ídolos, a dioses paganos. Puede ser el dinero, puede ser uno mismo, la familia, etc. Entonces tú debes saber bien quién eres, porque, como dice la Escritura, solo a Dios adorarás y a Él servirás. El enemigo, recuerda que aún a Jesús mismo lo tentó para que lo adorara. Le dijo, mira, todos estos reinos te doy si tú postrado me adoras. Y él fue claro, solo a tu Dios adorarás y no me tentarás más. Pero también vemos que a Azarías, que significa a quien Jehová ha ayudado, le cambiaron el nombre por Abed-Nego. Azarías sabía que era Jehová el que lo había ayudado, de quien venía su socorro, a quien él, como dice el libro de Mateo, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Él sabía que su ayuda venía de Jehová, a quien él amaba, a quien él servía, y le cambiaron el nombre a Abed-Nego, que significa siervo de Nego. Es decir, ahí en Babilonia estos jóvenes fueron desafiados a servir a un dios pagano. ¿A quién sirves tú, amigo que me escuchas? ¿A tu carne? ¿Al dinero? ¿O sirves a Dios? El mundo va a querer cambiar tu Dios, a quien tú sirves, y va a querer hacerte esclavo suyo, pero no lo permitas. Mantente firme en tus convicciones, mantente firme en la palabra de Dios, mantente fiel en lo que Dios te ha llamado. Estos jóvenes se mantuvieron fieles, vemos ahí en el versículo 8. Y todo comienza, escucha bien, en el corazón. Ahí es donde tú te propones, ahí es donde tú te determinas, ahí es donde comienzan las cosas, en tu corazón. Yo no me voy a contaminar, yo no voy a participar de eso. Se convertirán ellos a mí, pero yo no me convertiré a ellos. En tu corazón es donde tú tienes que estar firme para con Dios, y se requiere determinación. Porque si tú no estás firme, puedes ser llevado por todo viento de doctrina, puedes ser seducido por el enemigo, puedes ser confundido por el mundo. Hoy te decía que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy al hombre se llama mujer y la mujer hombre. Hoy se han perdido esos principios y esos valores donde los padres eran respetados. Era reconocida la autoridad del padre y de la madre y eran respetados. Hoy son los hijos los que están mandando en el hogar. Hoy son los hijos los que quieren imponer su autoridad. A veces desde 1 año, 3 años, 5 años, jóvenes o adolescentes. Y tenemos que enseñar bien estos principios a las nuevas generaciones. Que los hijos aprendan a amar y respetar a los padres. Porque además, si no lo hacen, si no los honran, hay una sentencia sobre sus vidas. La Biblia promete que serán de larga vida y les irá bien, pero si honran a los padres. Pero si no los honran, sus días se acortarán y no les va a ir bien. Y tú y yo como padres queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Entonces tenemos que comenzar por enseñarles los principios de la palabra de Dios.
que no sean irrespetuosos, altaneros, majaderos con los padres. Hoy día vemos que jóvenes delante de quien sea les rezongan a los padres y les cometen faltas de respeto de verdad irreverentes. No lo permitamos, amigo que me escuchas, sino que enseñémosle el respeto y el reconocimiento de la autoridad de Dios en los padres, porque no es una autoridad propia, es la autoridad de Dios en nosotros, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y el que se resiste a la autoridad, está escrito, se está resistiendo a Dios mismo. Si tú como padre le permites a tu hijo faltas de respeto, ese hijo está creciendo y al rato no va a respetar ninguna autoridad, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en la ciudad, ni en su trabajo, y obviamente eso redundará en problemas para él. Así que las cosas que hoy estamos hablando son importantes. No podemos pasarlas por alto, no podemos dejar caer a tierra esta palabra, porque es un código de conducta y de ética principalmente para el creyente, pero para toda persona, porque a través de la palabra de Dios, que es el manual de operación para el hombre, porque Dios nos creó, y ese es el manual de operación, Dios nos enseña cómo debemos conducirnos en esta tierra, de una manera santa y piadosa. Continuamos, ahí en el versículo 9, y más adelante en el 20, vamos a ver que en medio de esta determinación, de esta firmeza, de esta fidelidad de guardar la palabra de Dios y sus principios y de conducirse conforme a ellos, a pesar de todo el acecho y la presión que haya de alrededor, Dios los respaldó. Ellos decidieron mantenerse fieles y Dios los respaldó, los cubrió, los ayudó. Porque cuando ellos hablaron con el eunuco para no comer de esa comida y contaminarse, aún en medio del temor que el eunuco tenía, Dios obró, Dios intervino y el eunuco se los permitió. Y en esos 10 días, porque 10 es número de prueba. Sí, amigo que me escuchas, el 10 simboliza prueba, pero también responsabilidad. 10 mandamientos que Dios le ha dado al hombre. Él es responsable y el hombre es responsable de cumplirlos. 5 para con Dios y 5 tienen que ver para con los demás hombres. Entonces, la Biblia dice, pruébenme en esto y verán si no abro las ventanas de los cielos, refiriéndose al diezmo, 10 número de prueba y de responsabilidad. Vemos que después de esos días en que los pusieron a prueba con esos alimentos, Dios los puso en gracia delante del eunuco, intervino y les permitió que esos días comieran solo vegetales y agua. Pero después de esos 10 días, vemos que el respaldo divino seguía ahí y la gracia de Dios, y ellos fueron hallados, dice la Escritura, 10 veces mejor que otros. Ellos fueron hallados fieles en su responsabilidad con Dios. Ellos fueron hallados fieles en la instrucción que sus padres les habían dado, porque ellos los padres no los habían enseñado conforme, pues esto, sino conforme a la palabra de Dios, porque hay algunos que dicen, es que esto es lo que me enseñaron mis padres, pero ellos ignoraban la palabra de Dios y ellos no te enseñaron conforme a los principios divinos. Pero ahora que tú tienes oportunidad de conocer a Dios y su palabra, ahora tienes la responsabilidad de instruirlos basados y cimentados en ella, en la palabra de Dios. Entonces, ellos fueron hallados 10 veces mejor que otros. ¿Por qué? Porque si tú eres fiel con Dios, Él es más fiel aún contigo. Y por su consagración, ellos se consagraron al Señor. En medio de toda la opresión que pudieron tener, en medio de todo el acecho, dijeron, nosotros amamos y conocemos a Dios y hemos aprendido esto y así vamos a caminar. Y se consagraron. Su consagración y fidelidad a Dios les
trajo el respaldo divino. Así que, amigo que me escuchas, déjame decirte que el mundo y el enemigo te tentará para perder tu identidad. Te acecharán para, con toda la presión que hay, tú pierdas tu identidad. Te tentarán a que vivas de una manera tibia, mediocre. Te tentarán para que tú quieras ser igual a los demás. Ay, es que yo quiero ser igual a él, todo el mundo lo hace, yo quiero. No, como pueblo de Dios somos diferentes. Como pueblo de Dios tenemos que marcar la diferencia. Ellos son los que tienen que convertirse a nosotros porque caminamos acorde con la palabra y no nosotros convertirnos a ellos. Así que no podemos ignorar lo que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado a través de su palabra. No podemos caminar de una manera diferente a lo que Él ha planeado para nosotros, porque Él tiene un plan perfecto para nosotros. No tenemos que querer caminar como camina el mundo, aunque el mundo querrá que tú cambies de Dios y que apagues y querrá apagar tu deseo y tu pasión de servir al Dios vivo. Tú no debes ceder, tú debes mantener tu convicción, porque Jehová es Dios y Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos. Tú no cambies tu fe en Jesucristo, porque Él es el que se entregó en la cruz del Calvario por ti para darte salvación y perdón de pecados. Tú no niegues tu fe en Jesucristo, quien estuvo dispuesto a llevar tu pecado y tomó tu lugar para recibir el castigo y la pena que tu pecado merecían. Y por amor se entregó y murió en la cruz para darnos salvación y vida, para reconciliarnos con el Padre Celestial, para perdonar nuestros pecados. Mantén tu convicción, mantén tus principios, mantente en los principios y en los valores basados en la palabra de Dios y no pierdas tu identidad. Tú eres un hijo de Dios con identidad, eres hijo de Dios y el hijo se parece a su padre. Tú tienes cada día que ser como Él, dice la Escritura, porque eres un hijo de Dios. Entonces, este tiempo se nos ha terminado y quiero orar por ti, amigo que me escuchas. Tal vez ejerzas una fuerte presión, tus amigos, tus compañeros que te rodean, la televisión, los medios masivos de comunicación, te están diciendo una cosa, pero mantente firme en la palabra y no cedas, no cedas. Tú eres quien Dios dice que eres. Tú puedes lo que Dios dice que puedes. Y tú tienes lo que la palabra de Dios dice que tienes. Permíteme orar, oremos juntos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana yo oro por cada uno de los oyentes, por aquellos que han abierto su corazón para escuchar tu palabra, para que tú los ayudes, para que tú les vuelvas la identidad, porque es el Padre el que afirma nuestra identidad. Que seas tú, amado Padre Celestial, afirmando la identidad de tus hijos, para que seas tú, Señor, restaurando esa identidad si es que la han perdido, si es que se han desviado, para que seas tú, amado Señor, dándoles la victoria en medio de toda la presión, toda la confusión que pueda ejercer el mundo. Ellos puedan mantenerse firmes y fieles, ellos puedan saber quiénes son, ellos puedan reconocer todo lo que tienen de ti y puedan saber todo lo que pueden lograr en Cristo Jesús, y nada los haga claudicar y nada los haga desviarse del camino. Y nada, Señor, sino que cada día ellos caminen en pos de su destino profético, en la identidad de hijos de Dios, en el nombre de Jesús, y que nadie les cambie el lenguaje. Ellos sigan hablando a través de la fe, llamando las cosas como si fueran, mirando al invisible y plenamente convencidos que eres poderoso para hacer todo lo que tú has dicho en tu palabra.
que nadie les cambie, Señor, sus hábitos alimenticios. Ellos sigan llenándose de la palabra cada día, alabando tu nombre en todo tiempo, caminando en santidad y en obediencia delante de tus ojos, y que nadie les cambie el nombre, ni les haga volverse a otros dioses, ni les haga servirlos, sino que ellos sepan que son luz en medio de la oscuridad, que son sal en esta tierra, que puedan posicionarse en los lugares celestiales con Cristo y que puedan ser hallados fieles y victoriosos, irreprensibles hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido, Padre, los bendigo en tu nombre y declaro que son fieles delante de tus ojos y que por tanto, Señor, recibirán el galardón y la recompensa, que tú los pondrás por cabeza y no por cola, irán delante y no detrás, estarán arriba y no debajo, para gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Pues muchas gracias, amigo, que me has acompañado en este tu programa, escuchando el Dabar de Dios. Estuvo contigo tu servidora Josefina González Amador, transmitiendo desde el bello puerto de Veracruz. Te envío un abrazo a distancia, muchos saludos, y no olvides que tenemos una cita el próximo viernes a las 8 de la mañana, donde el Dabar de Dios estará sonando para hacerlo llegar a tu corazón, del corazón de Dios a tu corazón. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro. Que Jehová tenga de ti misericordia, levante su rostro y ponga abundancia de paz. Que la bendición del cielo, que enriquece y no añade tristeza con ello, sea sobre tu vida y los tuyos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón en Cristo Jesús. Y aunque la tormenta arrecie, tú estés en completa paz. Esa paz que el mundo no da, pero que viene de lo alto. Hasta la próxima. El Señor te guarde. Amén y amén.